No, es que amigos, miren, yo les voy a decir la verdad. Les voy a ser completamente sinceros. Uno se da cuenta de la importancia de lo que está diciendo cuando los problemas técnicos empiezan a saltar de forma insólita. Y está perfectamente claro. Gracias a todos los que se encuentran en vivo a esta hora, porque si no fuese por ustedes, yo sigo aquí haciendo mímica, como si fuese un mimo. Tengo que decirles que para el momento en el que estamos hablando, el régimen chavista criminal tiene varios problemas. El primero de los problemas que tiene el régimen chavista criminal es que inclusive antes del secuestro y muerte del teniente Ronald Ojeda, ya su nombre figuraba dentro de las acusaciones que se encuentran en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en contra del chavismo criminal. Es decir, antes de que actuaran para eliminar físicamente al teniente Ronald Ojeda, ya el caso de Ronald Ojeda, las torturas que había sufrido, la persecución que había sufrido, se encontraba en poder de la gente de la Corte Penal Internacional. Voy a repetir lo que dije al principio porque por el problema de audio quizás no se sabía. Y vengo y lo repito y por aquí voy. Las mentiras hay que pagarlas. Y muchas veces ni todo el dinero del mundo logra imponer una mentira. Porque como la verdad es gratis, la mentira por más que se pague, termina cayéndose. Para que una mentira se sostenga, por mucho dinero que se le pague a quien miente, para que una mentira se sostenga, tiene que haber credibilidad por parte del que miente. Y la credibilidad, si bien la mentira se puede pagar, la credibilidad no se compra. Por esa razón es que el régimen chavista en este momento tiene varios problemas graves. El primero que tiene es que el régimen chavista acostumbra a utilizar replicadores de sus matrices de opinión, que el régimen chavista acostumbra a utilizar voces supuestamente independientes y supuestamente opositoras para vender sus hipótesis como verdades. Por supuesto, utilizan gente a las cuales las utilizan sin darse cuenta, les pasan datos veraces y esta gente que vive de los tubazos, entonces, oye, le dan un dato veraz, lo sacan y gana puntos. Dice, no, este dice la verdad. O esta está informada, esta está dateada. Y así le van dando datos para que salga en función del interés de las maquinarias de contrainteligencia. Cuando el chavismo necesita imponer una mentira, utilizan a estas fuentes a las cuales, a estos replicadores de información a los cuales los han colocado, los han posicionado como veraces. Y si necesitan quemarlos, los queman. En este momento en el que estamos hablando, la matriz de opinión que el régimen chavista y sus socios internacionales del socialismo del siglo XXI están imponiendo es que el caso de Ronald Ojeda es un caso de AMPA común. Que a Ronald Ojeda lo mató el Tren de Aragua. Que el Tren de Aragua es una organización con más tentáculos que Al Qaeda y el Estado Islámico juntos. Y que lo que están haciendo no es otra cosa que un ajuste de cuentas por una venta de armas y que por una venganza personal y que por un negocio, etcétera, etcétera. Eso es lo que el régimen está posicionando desde antes de que al hombre lo secuestraran. Y cuando lo secuestran, arrecian, desvirtuando la hipótesis del secuestro, hablando de un autosecuestro, hablando de un montaje, intentando imponer la tesis de que el señor teniente Ronald Ojeda no era un luchador militar en contra del régimen criminal, sino un traficante de armas, sino un delincuente, un ladrón, un sapo, un agente, un infiltrado. El asesinato moral. Y siguen con eso, por supuesto, ahora moviéndose, ¿no? Está cambiando las versiones y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que primero se agarra un mentiroso con un cojo.
Y en medio de toda esta situación, por supuesto, lo que hay es que hacer una simple revisión de lo que publicaban y decían los replicadores de las matrices de opinión del régimen chavista y del socialismo del siglo XXI, que tienen años en esto, para darnos cuenta de que en esta ocasión no solamente acabaron con la vida de Ronald Ojeda, sino que al régimen, como es costumbre, no le importa acabar con la credibilidad de instrumentos que han tenido en el pasado como fieles servidores, replicando información supuestamente fidedigna. Cuando el régimen necesita acabar con alguien, acaba con alguien. Pero ¿qué es lo que pasa? Amigos, que el régimen chavista no lo controla todo. No son invencibles. Y la verdad está saliendo a flote. Y de eso vamos a hablar en este programa, en este Fuera de Orden de hoy, martes 5 de marzo del año 2024, año 11 del anuncio de la desaparición de la Mortadela Galáctica, que se murió y no volverá. Conmemoren, beban, bueno, brinden, hagan lo que hagan, lloren como lloren, pero no volverá. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribe Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Webfee, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Hace falta explicar por qué tenemos que analizar la política con criterio criminalístico y criminológico. Creo que no. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma. Para nosotros es un verdadero placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, acompañándonos en una nueva transmisión de su programa Fuera de Orden. Gracias a todos los que nos permiten seguir adelante, otorgándonos el privilegio de convertirse en parte de la comunidad de apoyo que en Patreon, con una suscripción mensual, nos permiten seguir haciendo este programa y seguir haciendo todos los contenidos en nuestro canal Daniel Lara Farías Presenta. Gracias por estar allí, gracias por ayudarnos a seguir y gracias también a quienes nos permiten seguir creciendo en Facebook. Por cierto que creo que estaba caída la plataforma de Facebook hoy, había un desastre. Por eso que nosotros estamos en varias plataformas para que no nos sorprenda cuando se cae ninguna. Gracias a los que nos siguen en Facebook, allí también estamos, somos más de 140,000 creo que vamos ya. Gracias a quienes nos hacen el honor también de seguirnos aquí en Facebook, activar las notificaciones para saber cuándo estamos en vivo, cuándo estamos en estreno. Y por supuesto, como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote por si se te olvidó. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y cuando te digo hasta el agua de los floreros, eso incluye tu vida. Y seguimos. Hay algo que de alguna manera termina convirtiéndose en una preocupación que vale la pena traerla a la mesa de análisis. Y es la preocupación real, genuina y legítima que en la sociedad chilena está despertando el
explosivo carácter que tienen acciones delictivas que en ese país no se conocían. Se habla en Chile de venezolanización del crimen. Se habla en Chile de grupos criminales venezolanos. Se habla en Chile de acciones criminales de bandas organizadas provenientes de Venezuela. Y se habla y se repite una y otra vez con respecto a la presencia del Tren de Aragua. Yo no soy especialista en la materia del Tren de Aragua, pero sinceramente, hablando con tanta gente me doy cuenta de que hay otros que presumen de ser expertos en el Tren de Aragua y bueno, no saben ni qué es un tren, ni saben dónde queda el Estado de Aragua. Ahora resulta ser que todo es el Tren de Aragua. Ahora resulta ser que aquí te pica un zancudo y el zancudo es el Tren de Aragua. Aquí resulta ser que te da lechina y es culpa del Tren de Aragua. Aquí sale una mujer preñada y no es el Espíritu Santo, es el Tren de Aragua. Y en ese sentido termina desvirtuándose lo que debe ser el análisis serio de las cosas que están ocurriendo. A los amigos chilenos, que es una sociedad sumamente informada, porque es una gente que busca informarse, y por esas razones que tienen los periodistas que tienen, porque se les exige a la prensa, se les exige, sean de izquierda, sean conservadores, sean de donde sea, a la prensa chilena la sociedad le exige, porque la sociedad chilena siempre ha querido estar bien informada de lo que ocurre en su país. Por eso la profusión de medios alternativos, independientes y de grupos editoriales que de alguna manera hacen la labor de dar el punto de vista desde la línea editorial que tengan, pero lo dan. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela, cuando empezaron a aparecer casos de sicariato en los años 90, ¿de qué se hablaba? De colombianización. ¿Por qué? Porque en Venezuela no había sicariato. El sicariato no era una modalidad criminal que existiese en Venezuela. Y por eso es que se hablaba de colombianización. ¿Por qué? Porque el tema de los sicarios fue lo que hizo famoso, poderoso y digno de temer al cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar, que tenía una red de sicarios encabezada por el que era su mano derecha en esos menesteres, el famoso Popeye, ya fallecido también. Entonces, cuando empezaron a aparecer casos de sicariato en Venezuela, empezó a hablarse de que nos estábamos colombianizando. Recuerdo en particular el asesinato del abogado José Alberto Totesó. José Alberto Totesó estaba casado con Gisela Rangel, hija de José Vicente Rangel. A José Alberto Totesó lo mataron mientras llevaba a su hijo al preescolar. Lo mataron en su carro. Y ahí lo dejaron. No fue para robar, no fue para quitarle nada, no. Le dispararon y lo dejaron ahí tirado. Por supuesto, eso causó una situación en la cual no vamos a entrar ahorita y unas acusaciones que no vale la pena en este momento evaluar porque ese no es el asunto. Pero yo recuerdo que en ese momento se hablaba en Venezuela de la colombianización de Venezuela. Nos estamos colombianizando. Y recuerdo el embajador de Colombia, de Colombia en Venezuela para aquel entonces, que salió a dar unas declaraciones y dijo que él le pedía por favor a los medios de comunicación que dejaran de utilizar el nombre de Colombia con esa connotación. Y hubo que responderle, decirle, bueno amigo, pero en Colombia hay sicarios. Y para facilitar las cosas, bueno, se utiliza el tema de la colombianización. ¿De qué estamos hablando entonces? Yo recuerdo, cuando yo fui a Perú en el año 2005, estaba muy en boga en Perú una cosa que llamaban los microsecuestros. Y en Chile, en México, estaba de moda una modalidad que se llamaba secuestro express. Los microsecuestros, como se llamaba en Perú, se trataba de secuestros que ocurrían en sectores, en barriadas pobres, donde le secuestraban bandas delictivas del sector, le secuestraban un hijo o un familiar a alguien a cambio de que diera el salario del día o a cambio de que diera un paquete de azúcar, un litro de leche, por cosas miserables. Era era así, microsecuestro. En el caso de México empieza el tema del secuestro express, donde era que secuestraban a una persona a cambio de que dieran inmediatamente, dame todo lo que tienes, secuestro express. Eso no era un secuestro donde se llevaban a la persona y esperaban que pasaran unos días para que aumentara la desesperación del familiar y a los días, a las 2 semanas le decían, tenemos a su familiar y queremos tanto de rescate. No. Esto era secuestro, pero esto era, mira, aquí tengo un familiar tuyo, dame los reales, dame tanto y te lo suelto, si no lo mato. Ah, no me da, lo maté, punto. Eso empezó a ocurrir en México. De repente me entero
de que empiezan a aparecer casos de secuestro express en Venezuela, que se convirtió en una industria del secuestro. El tema del robo de vehículos en Venezuela. El tema del robo de celulares en Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre? Amigos, que los movimientos migratorios también alcanzan a las organizaciones criminales. Y al alcanzar a las organizaciones criminales, evidentemente, si un criminal que está acostumbrado a robar celulares en Venezuela, yo recuerdo cuando eso empezó a ocurrir en Panamá, que me dijo un venezolano que vivía en Panamá, la forma en la que él se asombró cuando empezó a ver que había robos de celulares en Panamá. Porque la gente estaba con su celular muy tranquilo y llegaba alguien y se lo quitaba y la gente entonces decía, hey, ¿para dónde vas con mi teléfono? Porque no entendían que los estaban robando. Porque en los países normales, tener un celular es una cosa que tú compras a crédito. O sea, uno compra un teléfono a crédito en un contrato a 2 años y lo vas pagando en la tarifa y a los 2 años te lo liberas y te compras otro. Y cambias el que tienes, lo cambias por otro. Es decir, no es un objeto para robar porque todo el mundo tiene un teléfono. El tema del robo de zapatos en Venezuela. El tema del robo y el asesinato que empezó a ocurrir en Venezuela, donde aparecieron los famosos cocosecos, que eran los cocosecos en Venezuela. Delincuentes muy jóvenes que no solamente querían robar, sino que querían matar. Porque resulta ser que al robar y matar ganaban prestigio dentro de la actividad amponil, porque tiene no sé cuántos muertos. Yo recuerdo en particular cómo empezaban a surgir las leyendas urbanas con respecto a bandas criminales. En el caso de Vargas, de donde soy, recuerdo que una vez hubo un asalto donde a una persona la robaron y le dieron un tiro en el corazón. Mataron de un tiro en el corazón después de robarlo. Y luego ocurrió lo mismo con otra persona. Entonces la policía y la prensa empezó a hablar de una banda, de la banda de los rompecorazones, porque mataban a la gente dándole un tiro en el corazón. Resulta ser que la banda de los rompecorazones no existía, sino que hubo 2 casos similares y entonces entre la policía y la prensa, no, hay una banda que las llaman los rompecorazones. Entonces empezó una cuestión, y yo recuerdo a mi abuela diciendo, hijo, tenga cuidado cuando se monten en los autobuses en Catialamar, que en Catialamar andan sueltos los rompecorazones. Yo decía, que son los rompecorazones? Ay, los rompecorazones es una banda que anda saltando y matan a la gente con un tiro en el corazón. ¿Y qué ocurrió? Que los malandros entonces querían robar y pegarle un tiro en el corazón a la gente, para decir que ellos eran los rompecorazones. Y la banda de rompecorazones no existía. Entonces, esas cosas muchas veces terminan convirtiéndose por efecto de la policía para tratar de darle nombre a una investigación y la prensa para tratar de llenar espacios vacíos en el periódico. Entonces empiezan a hablar que si de los rompecorazones, la banda de los menudos, porque querían los bichos chiquiticos, aquí me lo está diciendo Humberto, la banda de los ciguarayas, porque había uno que le decían ciguaraya, entonces la banda de los ciguarayas. Ese tipo de cosas, ¿a dónde termina? Termina en el momento en el que estamos hablando, en que así como todo el que asaltaba un camión blindado era de la megabanda. ¿Ustedes no se acuerdan de la megabanda en Venezuela? Pero todo el que asaltaba un camión blindado era de la megabanda. Aunque no lo fuera. Eso está ocurriendo actualmente con el Tren de Aragua, que tiene una forma de actuar, que tiene una forma de, y que se dedica a determinadas actividades delictivas conocidas por toda la gente. Y resulta ser que ahora cualquier banda criminal la llaman el Tren de Aragua. Inclusive, muchos choros de poca monta, para darse caché, dicen que ellos son el Tren de Aragua. Quítate, el Tren de Aragua, pum. Entre policías que no conocen el fenómeno porque no son venezolanos, y la prensa que tampoco conocen el fenómeno porque tampoco son venezolanos, y algunos policías, y más que todo, periodistas venezolanos que quieren vender libros y quieren vender contenido y quieren que los entrevisten, entonces se dicen expertos en el Tren de Aragua. Y no saben cuál es la capital de Aragua. Tú les preguntas cuál es la capital de Aragua y los tipos no te saben decir si es La Victoria o Maracay. Están ahí. Tú le dices, ¿en qué parte queda Turmero? Yo le dice, ¿en qué parte de Aragua queda Carmen de Cura? ¿Cuáles son los estados fronterizos con Aragua? Y, oye, empiezan a ver para los lados. No entienden la cosa. Bueno, más de lo mismo. Amigos, esto ha llegado efectivamente con el caso de Ronald Ojeda.
creo necesario seguir diciendo que hay que revisar lo que está haciendo la prensa chilena al respecto. Y siguen saliendo reportajes de muy buena calidad sobre lo que ha ocurrido con el caso del teniente Ronald Ojeda. Vamos a escuchar este reportaje. Uno se ciega con una sola tesis al inicio, puede correr el error de tener una visión de túnel y en definitiva contaminar la investigación. De tal manera que en esto, atendido el estado primigenio de la misma, lo más razonable es mantenerse abierto a lo que vaya entregando la evidencia, más lo que uno pueda conjeturar. Evidencias y conjeturas. Lo claro es que el ex teniente Ronald Ojeda Moreno fue encontrado muerto tras haber sido secuestrado desde su propio departamento en la comuna de Independencia. 9 días con paradero desconocido antes de ser hallado sin vida. Atención a un caso que hoy se centra en establecer las determinantes a este fatal desenlace. Es el operativo más importante, más llamativo y, por cierto, la pesquisa más importante que hemos visto y tenemos cuenta de lo que es la búsqueda de Ronald Ojeda, exteniente del Ejército de Venezuela, secuestrado el pasado miércoles. El relato es del viernes 1 de marzo, las primeras muestras concretas sobre dónde estaría el ex militar venezolano de 32 años hasta ese momento desaparecido. Más tarde fue el equipo de crimen organizado y homicidios, ECO, de la Fiscalía, quienes confirmaron que se trataba de Ojeda. Evidentemente esta es una operación compleja, realizada compartimentada por un grupo considerable de personas, con participación de múltiples de aquellas, con labores de desinformación, con despistes, con ingentes recursos. Fíjese lo que dice, este es el abogado de la familia. Y fíjese lo que él señala, el tema de la labor de desinformación que se hizo sobre el teniente Ojeda. Eso se está investigando. De cómo antes, durante y después de la desaparición del teniente Ojeda, había una campaña de desprestigio contra el teniente Ojeda, poniéndolo como sapo, como doble agente, como vendedor de armas, que era un autosecuestro, etcétera, etcétera. Eso existió, eso es verificable. Por supuesto, los involucrados ahora van a salir llorando diciendo que pobrecito Ojeda y van a rezar el rosario en familia por él, van a llorar en público, van a rezar el rosario, van a pedir por la familia, van a decir que, oye, que cualquiera se equivoca, van a decir que caramba, que no, que todos somos venezolanos, todos estamos en la misma lucha, que el enemigo es Maduro. Esas son las frases. Esas son las frases. Pero hubo una labor de asesinato moral de Ronald Ojeda que precedió a su asesinato físico y luego de su asesinato físico sigue la labor de asesinato moral, intentando decir que detrás de esto lo que está es Tren de Aragua porque es un tema de venta de armas. Y ya. No es que no, el chavismo, no, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo hacen cuando los malandros se matan? No, ajuste de cuenta. Ah, bueno, no investigue, se murieron. Y con algunas consecuencias que no dicen relación con un secuestro extorsivo normal. Y es que hasta ahora se ha detenido a una persona por el hecho, un joven de 17 años, quien sería sospechoso del secuestro. Pero desde Fiscalía han apuntado incluso a una posible célula del Tren de Aragua, crimen organizado. También dentro de las hipótesis resurge nuevamente la calidad de refugiado político de Ojeda Moreno. ¿Tiene sentido, eso se lo digo con todo respeto a los periodistas chilenos, tiene sentido hablar de una organización como el Tren de Aragua secuestrando a un hombre que tenía carácter de asilado político? Cuando el Tren de Aragua de lo que vive es de la extorsión, del secuestro, de la explotación de minas, del cobro de vacunas. El cobro de vacunas entendido como la extorsión. La extorsión. O sea, ¿tiene sentido que el Tren de Aragua se vaya a movilizar para secuestrar a un militar y armar toda esta que se armó? Aplicando la lógica, ¿tiene sentido eso? Esto porque en Venezuela desertó de las fuerzas militares para rebelarse al régimen de Maduro. Cuando se rebela al régimen de Maduro y se escapa, deserta, se va, se alza en armas, ¿se convierte en enemigo del Tren de Aragua o se convierte en enemigo del Tren de Maduro? Bueno, y si es enemigo del Tren de Maduro, parece que es enemigo también del Tren de Boric. Entonces aquí no estamos hablando del Tren de Aragua, estamos hablando del Tren de la Moneda y del Tren de Miraflores. Si al caso vamos. Fue catalogado como un acto de traición a la patria.
fingen una operación policial súper engorrosa, salida de madrugada, secuestro, para después quitarle la vida y enterrarlo. Eso no funciona así en el mundo criminal. Insisto en mi tesis que todo esto no es más que una operación montada desde los organismos de inteligencia en Venezuela. El esfuerzo. Lógicamente. Lo que no sabemos, pero lo vamos a saber, es si de verdad lo querían matar o se les murió en la tortura o se les murió en el traslado. Los que lo trasladaron son los mismos que lo sacaron, porque los que lo aparecieron sacándolo son chilenos de la PDI. O al menos tenían muy buenos contactos con la PDI para tener los uniformes y los implementos para entrar. ¿O es que acaso usted puede comprar un aparato de eso para tumbar un ariete, para tumbar una puerta? Usted lo puede comprar en Saga Falabella. Yo creo que no. Que ha hecho Chile por tener una colaboración con Venezuela es para perseguir el crimen organizado. Usted, señora, esta es la ministra, Carolina Toa, esta es la ministra del Interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ella habla de que ellos han colaborado con Venezuela para perseguir al crimen organizado. Debería saber la señora Carolina Toa que Venezuela está en manos del crimen organizado, representado en una estructura que se llama el Tren de Maduro, el Tren de Miraflores. Y que cuando usted va y habla con el régimen de Maduro, usted no está hablando con un gobierno, con unas instituciones, usted está hablando con una organización criminal. Y cuando usted habla de que van a combatir el crimen organizado, parece olvidar, señora Toa, parece olvidar, o parece desconocer, o parece hacerse la que no sabe, que para el régimen chavista, todo aquel que se les oponga es un criminal, de que ellos criminalizan la disidencia, de que ellos hablan de financiamiento al terrorismo, de terrorismo, para acusar a todo aquel, inclusive a todo aquel que tiene una opinión contraria al régimen. Eso está claro, eso lo sabemos. Entonces, ¿de qué habla usted, señora? No parece persecuciones políticas. No parece persecución política. Así de simple. Otra inquietud, el alto nivel de organización que habrían tenido estas personas al momento de cometer el ilícito. ¿Quién o quiénes estarían detrás del crimen? ¿Para usted es apresurado descartar la hipótesis de la intervención venezolana en el crimen? Mire, para mí es apresurado no solo eventualmente descartar esa que puede ser una conjetura, como muchas otras, 4 o 5 al menos que yo he leído en fuentes abiertas. Le reitero, Iván, que en este caso, en este tipo de procesos, no es conveniente entusiasmarse con ninguna tesis ni cerrarla tan rápido. Un problema adicional esta vez para el gobierno, la ley de inteligencia. ¿Pudo haber sido alertada esta situación? ¿Cómo está funcionando la detección en nuestro país? Creo yo que la labor investigativa no ha fallado. Falló la labor de contrainteligencia y la detección de estos peligros en nuestro país. Yo creo que esa impunidad para actuar de quien sea es algo que debe preocupar y generar una reacción del Estado de Chile. Tenemos que parar, basta ya. Tenemos que sacar una ley de inteligencia rápido. El gobierno tiene que rápidamente darle urgencia a la ley de inteligencia. Ya es hora de que este gobierno le tome el peso a lo que venimos advirtiendo y que siga ocurriendo hace tiempo ante sus narices. Indudablemente que es un trabajo o una acción de inteligencia militar en un territorio ajeno de otro país como es Chile. Este lunes, el hasta ahora único detenido por el caso pasará a audiencia de formalización por el secuestro del ex miliciano venezolano. Diversas aristas, todavía más las hipótesis. ¿Quién y por qué mataron a Ronald Ojeda Moreno? Dicen los policías que no hay crimen sin motivo, que no hay crimen sin móvil. Si lo mataron es por una razón. Si lo secuestraron fue por una razón. Hay que además determinar, y eso lo dirán por supuesto los investigadores, ¿lo mataron o se les murió en la tortura? ¿Lo mataron o se les murió en el traslado? Si lo querían matar, ¿por qué lo secuestraron? ¿Por qué no lo mataron directamente en su casa? ¿Por qué montar esa parafernalia para sacarlo de su casa y después matarlo? Hay más datos en reportajes de la televisión chilena. De madrugada y en medio de un fuerte operativo de gendarmería,
el menor venezolano único detenido por el secuestro y homicidio del ex militar Ronald Ojeda fue trasladado al Centro de Justicia para ser formalizado. Desde su detención el pasado viernes se encontraba recluido en un centro del Sename en Punta Peuco, con máximas medidas de seguridad, no solo para que no escapara, también para proteger su vida. Hablamos de una persona que entró ilegalmente al país, sin registros de otros delitos y presuntamente vendedor de droga. En la audiencia, que se había ampliado hasta este lunes, la Fiscalía debía entregar antecedentes sobre la participación que el detenido tuvo en el crimen. La participación de él es concretamente en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura, como quedó establecido el día de hoy en la audiencia. Posteriormente trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo en la Costanera Norte, y parte del grupo de los falsos policías suben al vehículo en el que andaba este imputado. Dice el fiscal y se afana en decir falsos funcionarios. Quiere decir, señor fiscal, que ya usted sabe quiénes son, porque si usted ya sabe los nombres de quiénes son, es la única forma que usted pueda afirmar que son falsos funcionarios. La única forma de que usted pueda dejar establecido que son unos falsos funcionarios es que usted sepa la identidad de quienes actuaron. Si usted no sabe la identidad de los que actuaron, mal puede usted decir que son falsos funcionarios o reales funcionarios. Usted tiene que saber los nombres. Eso en primer lugar. Eso en primer lugar. El afán por desvincular a la Policía de Investigaciones de Chile de esta situación viene a ser verdaderamente latoso. Porque si dicen que, bueno, que lo del Tren de Aragua es una hipótesis que no se puede descartar, bueno, amigos míos, lo de la participación de la PDI es una hipótesis que tampoco se puede descartar. Porque si de no descartar se trata, aunque suene truculento, pues no hay que descartar que haya sido la PDI a través de unos funcionarios corruptos o a través de unos funcionarios que cumplían órdenes superiores, lo que secuestraron a Ronald Ojeda y luego se lo entregaron a otros para que terminaran el trabajo. O se les murió en el camino y decidieron eliminar el cadáver. Lo otro verdaderamente llamativo. Capturaron a un menor de edad, de 17 años, que supuestamente era el encargado de resguardar el sitio donde se encontraba el cadáver. ¿Y cómo supieron dónde estaba el cadáver? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Pero hay una hipótesis, que ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Pero hay algo interesante en todo esto. Hace unos días vimos cómo en Nueva York un menor de 15 años de edad de nacionalidad venezolana entró echando tiros en Times Square. ¿Se acuerdan? En una tienda, ¿verdad? Lo hablamos aquí. Y luego vimos cómo salió el muchacho esposado con la sinvergüenza de la mamá pegando gritos porque se le llevaban a su bebé. Y le vimos el rostro al tipo. Y lo vimos llorando con las esposas puestas. ¿Se acuerdan que vimos eso? La Fiscalía chilena, por el bien de la marcha de esta investigación, está obligada, la Fiscalía chilena, la policía y la prensa chilena, están obligados a decirnos el nombre, el apellido y mostrarnos el rostro del supuesto joven de 17 años que dicen que participó en este evento. ¿Por qué? Porque si es venezolano, en Venezuela va a haber quien lo conozca a él, quien conozca a su familia, quien sabrá de dónde es. Porque si usted me habla de un joven que es de Tucupita, muy mal me puede decir que es del Tren de Aragua. Si usted me habla de un joven, me da su nombre, su apellido y su rostro, va a aparecer alguien en Venezuela que dice, ese es el hijo de fulana, o ese es el hijo de Mengano, o ese es fulanito. Necesitamos saber el nombre y el apellido del joven, de su familia, de sus padres. ¿Qué dice su mamá y su papá? Porque ¿cómo es eso que un joven de 17 años estaba solo de su cuenta en Chile? ¿Cómo es eso? ¿Qué dicen su mamá y su papá? No tiene mamá, no tiene papá, no tiene familia, no tiene hermano. Todo eso hay que saberlo. La única forma de que nosotros podamos llegar a la verdad de todo esto es que se actúe con completa transparencia. Y la Fiscalía chilena no está actuando con transparencia. Porque no pueden afirmar, sin tener sustento, que esto es un acto del Tren de Aragua y decir que es una hipótesis que no se puede descartar por el bien de la investigación, pero al mismo tiempo el fiscal sale negando que los que se llevaron al teniente Ronald Ojeda hayan sido de la PDI a pesar de que estaban uniformados. Que estén uniformados y no sean funcionarios de la PDI puede ocurrir.
Pero el fiscal no lo ha podido demostrar todavía, porque mientras no tengan los nombres, mientras no los hayan detenido, no nos pueden decir, mira, son fulano, fulano y fulano. Aquí están las huellas, aquí están las pruebas, aquí están los testimonios y está el reconocimiento facial. Y no son funcionarios de la PDI. Ya lo hizo, señor fiscal, no lo ha hecho, por lo tanto usted no puede decir falsos funcionarios de la PDI, porque entonces usted está descartando una de las hipótesis, que es que la PDI haya participado. ¿Cuál es el interés del fiscal en involucrar al Tren de Aragua y descartar a la PDI? ¿Por qué el fiscal está tan afanado en esto? ¿Por qué el fiscal se da cuenta de que dijo funcionario de la PDI y de repente dice falsos funcionarios de la PDI? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una sola prueba de que haya sido el Tren de Aragua? Porque no aparece ningún chaleco. Los tipos que sacan al teniente Ojeda no aparecen con un chaleco del Tren de Aragua, aparecen con un chaleco de la PDI. Por lo tanto, lo primero que hay que investigar es la PDI, no es el Tren de Aragua. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No lo sé. Claro, cuando el grupo de falsos policías y secuestradores abandonan el auto utilizado en el secuestro en plena costanera, el detenido los esperaba en un segundo vehículo en este sector industrial. Lo que podemos ver aproximadamente un cuarto a las 7 de la mañana, llegando acá ya al trabajo, nos dimos cuenta que el vehículo estaba abandonado en el sector de la carretera, de la costanera. Seguramente no fue coincidencia que el vehículo de los secuestradores quedara abandonado justo aquí, porque las personas pudieron haber saltado de este lugar, llegar hasta esta calle fuera de servicio y posteriormente caminando hacia esta otra calle, donde uno o dos vehículos pudieron haber estado esperando. La PDI logró recuperar videos de las empresas cercanas y así hacer el seguimiento del auto conducido por el adolescente, además de un tercer vehículo involucrado. Ese minucioso seguimiento que duró días fue clave para lograr llegar hasta el campamento en Maipú, donde finalmente fue encontrado el cuerpo. Era un lugar recurrente para recibir esta suerte de bodegaje criminal. O sea, es un lugar que estaba de alguna manera habilitado o ya de alguna forma dispuesto para hacer comillas otra vez, servicio al final de esta logística criminal. En la audiencia de formalización por secuestro y homicidio, que fue reservada, la Fiscalía reveló que el ex militar no recibió ningún disparo, pero que sí fue torturado y terminó perdiendo la vida por asfixia. Para el Ministerio Público, una clara manera de operar del crimen organizado y transnacional. Y criminalidad transnacional organizada, vinculado principalmente al Tren de Aragua en este caso, y que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro. Esa supuesta organización criminal estaría cumpliendo un encargo de comillas de negocios de alguien que sí tenía interés en él. Esas respuestas hoy día no están. La investigación para esclarecer justamente esa línea investigativa avanza. La Fiscalía tiene identificado a dos de estas personas que, vestidos con indumentarias de la PDI, cometen el secuestro. Esos dos ya están encargados en todo el país y puntos fronterizos para lograr su captura lo antes posible. Tienen ellos una participación bien importante en estos hechos. Las órdenes están libradas por el tribunal competente y por lo tanto estamos a la espera de que se puedan ejecutar. Si bien la víctima está identificada a través de huellas dactilares, se está a la espera del ADN para mayor confirmación. Al mismo tiempo, la familia de Ronald Ojeda presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables del crimen. El único detenido por este caso quedó en internación provisoria en dependencias del Sename y con máxima seguridad. Quiere decir que la Fiscalía chilena no está investigando un secuestro y un asesinato, sino que está investigando una acción del Tren de Aragua. Ellos ya descartaron todas las hipótesis. Para ellos esta fue una acción del Tren de Aragua. Y no pueden explicarnos qué quería el Tren de Aragua de Ronald Ojeda. Y allí es donde van a empezar las especulaciones que van a seguir el curso del asesinato moral que se estaba ejecutando a través de campañas mediáticas en contra de Ronald Ojeda. Porque si lo mató el Tren de Aragua, como dicen ellos que ocurrió, ahora van a tener que explicar por qué el Tren de Aragua quería matar a un militar que se había alzado en armas contra el chavismo y que tenía la categoría de asilado político en territorio chileno. Ellos tendrán que explicar por qué el Tren de Aragua
lo tenía como objetivo? Bueno, porque es que el Tren de Aragua se dedica al secuestro con fines extorsivos. Pero si este señor trabajaba en la construcción, trabajaba de vigilante, trabajaba vendiendo helado, trabajaba en lo que le salía. Este señor no era millonario, este señor no tenía dinero. Cuando se realiza un secuestro con fines extorsivos es porque la persona tiene dinero. Y Ronald Ojeda no tenía dinero. Ni él ni su familia. ¿Cómo es eso que entonces van a decir, no, lo que pasa es que él estaba en negocios raros? Las cosas que han dicho ya. Las cosas que han sacado ya. La campaña que le tenían a Ronald Ojeda ya, donde inclusive negaron cuando el señor lo secuestraron, empezaron con una campaña de decir que era un autosecuestro. Lo que pasa es que ahora nadie fue. Ahora andan asustados porque se les cayó la credibilidad a los que andaban repitiendo esa estupidez. Pero uno no se imaginaba que la fiscalía chilena iba a ser capaz de agarrar el asunto del Tren de Aragua, quizás para complacer a la opinión pública chilena, que cada vez que le roban el celular, asaltan a alguien, le roban el reproductor del carro, lo intentan asaltar en la puerta de su casa, no dicen me robó un venezolano, dicen me robó el Tren de Aragua. Entonces la fiscalía y el gobierno de Boric van a salir y van a agarrar a un pendejo de 17 años que seguramente lo pusieron a cuidar una puerta sin saber qué había detrás para ganarse unos reales. A 2 o 3 más por allí y van a decir, ay, agarramos el Tren de Aragua. Ya, felicitaciones al gobierno de Boric porque por fin han hecho una acción contra el Tren de Aragua. Pero no van a decir por qué mataron a Ronald Ojeda. No cuadra la hipótesis. No cuadra. Ni cuadrará. Pero así son. Así son. Vamos a seguir hablando de este caso, pero están ocurriendo otras cosas en el mundo. Y así va el mundo, cortesía de nuestros amigos de Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Bueno, Nicolás Maduro lo volvió a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que volvió a hacer? Ay, censurar un medio. No, lo que volvió a hacer fue despertar a todos los estúpidos que se dan cuenta de que no hay libertad de expresión en Venezuela cuando cierran un medio. No sabían los que están llorando hoy porque el régimen de Maduro le dio la orden a las cableras venezolanas de que sacaran a la Deutsche Welle, al canal DW alemán, su señal en español, lo sacaran de las parrillas. No se puede ver la DW en Venezuela a través de las cableras. Y entonces ahora es que hay un atentado contra la libertad de expresión. Y cuando cerraron RCTV y cuando le aplicaron todas las presiones a los medios de comunicación para que los periodistas no pudiesen hacer su trabajo, y cuando cerraron y sacaron del aire la señal de Radio Caracas Radio, y cuando han arremetido contra medios de comunicación a nivel nacional, quitándole las concesiones de las emisoras, la gran mayoría de las emisoras libres que había en Venezuela. Es ahora que no hay libertad de expresión. Pero si ya habían sacado del aire a NTN 24, a CNN en español, a CNN en inglés, a CNN en francés, en árabe, en italiano, todo. Entonces, ahora que se van a dar cuenta. Oye, no. Ay, qué horrible. Aquí no se puede vivir, no hay libertad de expresión. Bueno, bienvenidos al mundo Mattel de Maduro. Lo de Haití es una cosa de contar y no creer, como dirían los españoles, para mear y no echar gota. Este tipo que ven allí en pantalla es el líder, el PRAN. Es el líder de la banda que ha tomado Haití por asalto por sus 4 esquinas. Liberó a los presos de una cárcel y ahora ha tomado nada más y nada menos que el aeropuerto, exigiendo la renuncia del presidente. Imagínate tú. Imagínate tú. Capaz salen y dicen que es el Tren de Aragua, ¿no? Me imagino. Este será el Tren de Aragua también. Este tiene cara de ser de Carmen de Cura, de ahí de los alrededores de La Manga y Coleo. O será de San Sebastián de los Reyes. O de Cagua. Hay que preguntarle. Gustavo Petro ha dejado en libertad nada más y nada menos que a Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso es un criminal asqueroso que se encargó durante décadas de azotar a población civil colombiana, asociado a bandas del narcotráfico dentro de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Y Gustavo Petro no solamente ha dejado en libertad a guerrilleros de la FARC y del ELN, no, sino que ahora está dejando en libertad también a paramilitares. Es decir, que Gustavo Petro, y además de eso lo nombró asesor de paz. Esto
sea, esto se va. Entonces, o sea, Petro se fue, amigos. Petro, mira, se fue. Eso se fue. Usted dirá, bueno, pero los paracos... Bueno, pero la izquierda que decía que los paracos eran el brazo armado del uribismo, han decidido llegar al poder y en vez de meter presos a los paracos, los nombran en cargo de gobierno. Pero si Uribe fue... Échale bola. Estos tipos de la izquierda colombiana dicen que Uribe es el jefe de los paracos. Y quien entregó a Salvatore Mancuso en extradición a los Estados Unidos fue Uribe. Y quien está nombrando en un cargo público a Salvatore Mancuso, jefe paraco, es Petro. El mundo al revés. El mundo al revés. Otro caso del Tren de Aragua, supuesto. Ahora todo el mundo del Tren de Aragua. Agarraron y que a 100 miembros del Tren de Aragua en Colombia. Dice Colombia. Dicen ellos. No, aquí están. Estos dan del Tren de Aragua. Y dicen el Tren de Aragua como pudiesen decir Al-Qaeda, como pudiesen decir el Estado Islámico, como pudiesen decir cualquier vaina. Eso fue como cuando empezaron a agarrar árabes por toda parte del mundo que pegaban un grito en la calle y decían, este es un miembro de Al-Qaeda. Bueno, están en lo mismo. Están en lo mismo. Ocurrieron atentados en España y decían que era Al-Qaeda. No, estos son miembros de Al-Qaeda, miembros del Estado Islámico. Sin investigación. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No, se llama Al-Tajé Al-Sami. Bueno, no, ese es de Al-Qaeda, no queda duda. Pero usted investigó. No, pero es que es evidente, no hay nada que investigar. Bueno, entonces ahorita, ¿es venezolano? Sí, ¿dónde nació? En Turmero. Y ese es el Tren de Aragua. No nació en Aragua. No, pero ¿de dónde es? De Venezuela. No, ese es el Tren de Aragua. ¿Cómo sabe? No, porque tiene el olor. Porque tiene un tatuaje. Me vengo a enterar de que en las bandas criminales venezolanas hay tatuajes para identificarse. Lo inventó un periodista y se convirtió en tendencia. Hamas, el grupo terrorista islámico Hamas, el grupo terrorista islámico palestino Hamas, ha sido descubierto y denunciado por las propias Naciones Unidas, que no pudo seguir haciéndose la vista gorda frente a las evidencias de violaciones de mujeres como fórmula consuetudinaria en contra de las víctimas del asalto del 7 de octubre. Fueron a violar mujeres. Hay casos innumerables y ya la ONU los certificó. Para los que siguen diciendo pobres palestinos. Que por cierto, las imágenes son elocuentes de cómo sacaban a rastras a hombres, mujeres y niños de territorio israelí, y cuando los iban metiendo a la franja de Gaza, los gazatíes, los palestinos inocentes y pobres pegaban gritos y celebraban y les jalaban los pelos y los pateaban y los escupían. No se paraban a decir, devuélvanlos a su casa, déjenlos libres. No. Celebraban y se sumaban a los holgorios. Pero pobres palestinos, ¿verdad? Pobres palestinos. Y así va el mundo, amigos. Cortesía de Hispanidad, abogados y asesores. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. El 2024 ha sido declarado por este programa el año de viajar más. Y uno de los destinos que tenemos ya en la mira es Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Conocer los secretos de Escocia y que nos los cuenten en nuestro idioma. Que nos lleven a pasear por Edimburgo. Que nos lleven a Balmoral. Que nos lleven a la ruta del whisky, donde me tienen preparado ya varias barricas para que yo vaya con una falda escocesa y detrás un gaitero mientras yo voy probando de barrica en barrica. Ese es mi sueño. Hablemos de Escocia en castellano, que me lleven a toda esa ruta y que me lo cuenten en mi idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Año 2024, vamos a leer más, viajar más y leer más. Leer es otra forma de viajar, sin moverte. Imagínate, tú además si vas viajando y vas leyendo. Doble maravilla. Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno es el libro que nos deja para que cumplamos con esa meta de leer más este 2024. Carelis Bustos yo creo que Carelis Bustos escribió este libro con una ametralladora, porque es una ráfaga de emociones lo que te encuentras en La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y Gustavo, tu asesor Gustavo,
Tu asesor Gustavo es el hombre que ha puesto a todo aquel que vive en los Estados Unidos a comprender el tema de los seguros con una premisa básica. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer. La segunda mejor póliza de seguro es la que compras hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. La mejor póliza, además, es aquella que la seleccionas por su cobertura, más que por su precio. Pero tu asesor Gustavo te ayuda a combinar las dos cosas. La mejor cobertura y el mejor precio. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos, asegúrate bien. Y la gente que anda como loca, como la gallina turuleca, que ha puesto 1, ha puesto 2, ha puesto 3, con el tema de los impuestos en los Estados Unidos. Que yo no sé qué demonios es el IRS. Que yo no sé cómo es que tengo que calcular. Que yo no sé cuáles son mis exenciones. Que me dicen que en función de lo que yo pago de impuestos es la póliza de seguro. No sé qué hacer. AMBS. Jorge Rojas y su equipo te pone al día con todo lo relacionado a los impuestos para que dejes de sufrir, pare de sufrir. Y por supuesto vas a entender y vas a saber que todo lo relacionado al pago de tus impuestos puedes llevarlo de forma ordenada en los Estados Unidos. Porque estar en los Estados Unidos la gente siempre habla de los derechos, pero no de los deberes. Tu deber es pagar impuestos. ¿Y cómo cumples con esos deberes? ¿Cómo cumples con el deber de declarar tus ingresos y declarar tus impuestos? Eso se va a encargar la gente de AMBS Servicios, que te va a ayudar, además de eso, a organizar tus finanzas personales, tus finanzas familiares, tus finanzas empresariales de forma eficiente. Comunícate con AMBS Servicios. Jorge Rojas y su equipo está allí para ayudarte. La carta cifrada de este lunes. La carta cifrada es un documento exclusivo que sacamos los lunes y los viernes. La del día de ayer, con todos los sucesos que han ocurrido esta semana, bueno, la del viernes salió tarde y la del lunes salió hoy también. Pero 2 cartas por semana, que son documentos donde hacemos un análisis, fijamos posición, damos opinión y compartimos lo que nos llega a nuestra mesa de trabajo. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Hemos hablado de lo que nos ha llegado sobre el caso Ojeda en esa carta cifrada, de nuestra opinión, de lo que nos ha llegado, de lo que hemos conocido y por supuesto lo manejamos allí con el criterio del análisis que corresponde hacer. Lo que viene a futuro, las consecuencias, lo que ha causado todo esto y lo que puede seguir causando está en la carta cifrada. Exclusivo para nuestros suscriptores en el plan full de Patreon. Usted se suscribe a nuestro plan full en Patreon y tiene acceso a las cartas cifradas de hoy, de ayer, a todas las anteriores y a todas las que vienen. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo de nuestros suscriptores en Patreon en el plan full. Bien. Les recuerdo que estamos en vivo. Al momento que estamos transmitiendo este programa son las 6:43 de la tarde de este lado del Atlántico, 1:43 de la tarde en Venezuela. Saludos a todos los que nos ven desde distintas partes del mundo y por supuesto les decimos que, como siempre, al final de este programa vamos a hacer la debida mención de sus reportes de sintonía que nos dejan en nuestro chat en vivo, que tienen a bien dejarnos en nuestro chat en vivo, moderado de forma estelar por nuestra querida Tamari, que se encuentra allá al pie del cañón, mandando para Gaza a todo aquel que se pasa y, por supuesto, incorporando al debate y dándole la bienvenida a todo aquel que comparte con nosotros. Pronto vamos a tener más herramientas de participación, las estamos afinando para que esta misma semana podamos seguir compartiendo con el público y, por supuesto, haciendo llegar todo lo que corresponda a sus opiniones, que creo que es lo más importante porque la gente está ávida de opinar. Fíjate bien, como ayer mucha gente me escribió lo mismo en los comentarios. ¿Cómo supieron ellos que el cadáver estaba allí? ¿Cómo llegó la PDI allí? Hay un reportaje que indica que al parecer hubo una llamada anónima que alertó a la policía de dónde se encontraba el cadáver. ¿Y de dónde vendría esa llamada? ¿Del Palacio de la Moneda o del Palacio de Miraflores? No sabemos, pero en todo caso, he aquí el reportaje. Las miradas se concentraron nuevamente en el Centro de Justicia. La formalización del único detenido por el secuestro y la muerte de Ronald Ojeda llegó con nuevos antecedentes que apuntan al Tren de Aragua como el responsable del ataque. Durante la audiencia que se extendió por cerca de 4 horas, la Fiscalía aseguró que el menor de 17 años fue parte importante del operativo que realizó el grupo de secuestradores. Revisión de cámaras de seguridad y seguimientos de ruta dieron como resultado la detención del hoy único imputado, que aseguró dedicarse al delivery.
La participación de él es concretamente en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura como quedó establecido el día de hoy en la audiencia, posteriormente trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo en la Costanera Norte. El abogado de la familia del ex militar apuntó a un crimen por encargo. No solo eso, también que esto podría ser a nivel internacional. No tengo ninguna duda que este fue un secuestro y un crimen por encargo, respecto de quienes incluso ya tienen algunas otras investigaciones anteriores dedicados a los mismos hechos. De eso no me cabe la más mínima duda. Las preguntas acerca de quién hizo este encargo. Situación que también fue planteada por la comunidad venezolana en Chile, quienes durante las últimas horas realizaron una misa en memoria del ex uniformado, instancia en la que exigieron justicia por su compatriota, además de anunciar una querella contra el Estado chileno por la calidad de asilado con la que contaba Ronald. Nosotros responsablemente, en mi caso particular, hemos decidido querellarnos con el Estado de Chile, porque el Estado de Chile, al otorgarle un refugio a una persona, sea de la nacionalidad que sea, le está diciendo a esa persona que lo va a proteger. Más allá de que era un venezolano que nos afecta muy personalmente a nuestra comunidad y a la comunidad de solicitantes de refugio, de refugiados, también afecta la seguridad del país entero. Esta señora que está aquí, lo que pasa es que mira, uno trata de mantener la compostura, pero esta niña que está hablando aquí, que ella se siente muy preocupada por el asesinato de Ronald Ojeda. ¿Ustedes saben quién es esta? Esta es Guarequena Gutiérrez. Esta es la hija de Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez, que es diputado en la Asamblea Nacional del Chavismo, representando a una de las alas de Acción Democrática, y que él está muy tranquilo en Venezuela sobándole las patas al chavismo. Entonces, ¿qué preocupación puede tener esta ridícula? Que fue embajadora de Guaidó en Chile. Ay, que ella está muy preocupada. Coño, no te preocupes tanto. ¿Estás preocupado por qué? ¿Por tu papá? ¿Le van a hacer algo a tu papá allá en Caracas? Donde está sobándole las patas a la dictadura. Aquí está. Caretabla. 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 Dios mío. Dame paciencia. Pero para todos. Para el ex fiscal Guerra, los protocolos de seguridad deberán ser revisados. Esto ya que al momento de ser secuestrado Ojeda no se encontraba con protección policial. Falla en eso porque no le otorga seguridad. Yo creo que se van a tener que revisar los protocolos de actuación con refugiados políticos, si es que lo hay, desconozco, para monitorear la situación de esas personas en Chile. Porque si aquí viene una persona huyendo de una dictadura donde lo han amenazado con asesinarlo, por ejemplo, y donde lo han torturado y estado preso, lo mínimo es entender que cuando hay criminalidad organizada de ese país en el país, hay que otorgarle algún nivel de protección. En tanto, el fiscal nacional aseguró que se están realizando múltiples diligencias para dar con los otros implicados en el ataque, pero que todo se mantiene a márgenes nacionales. En este caso en particular, no hemos hecho, hasta donde llega mi memoria, no hemos necesitado, el fiscal no ha necesitado hacer requerimientos de información o requerimientos de colaboración a la Fiscalía ni a la Policía venezolana, en razón de que los hechos han ocurrido en Chile y no lo ha estimado de momento necesario. Mientras tanto, el cuerpo del ex militar aún permanece en el servicio médico legal. La causa de muerte ya fue determinada: asfixia mecánica. Por ahora, el detenido por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda permanecerá en internación provisoria en la comuna de Melipilla. No, el tren de Aragua. Ahora todo el mundo es el tren de Aragua aquí. Aquí todo el mundo ahora es el tren de Aragua. Con todo esto, ahora yo me despierto en la mañana y me veo en el espejo y no sé si me veo yo o veo al tren de Aragua. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Por cierto, Boric, presidente de Chile o líder del Tren de la Moneda, no sé al final qué es ese desajustado, brilla por su ausencia. El señor cada vez que hay un problema se va de vacaciones o lo internan.
mientras el señor brilla por su ausencia, los políticos chilenos de distintos espectros empiezan a reclamar que el señor tiene respuestas que dar. Fue encontrado enterrado a 1,40 m en el sector que ustedes pueden ver más atrás. Resolver el misterio en torno a su muerte se ha convertido en la prioridad del Ministerio Público. ¿Por qué secuestraron y luego mataron al exmilitar venezolano Ronald Ojeda? Mientras la Fiscalía apunta al crimen organizado ligado al Tren de Aragua, en el mundo político las diversas hipótesis de lo ocurrido se han tomado la agenda. Perdóneme, pero eso no lo hace un chiquillo de 17 años. Ni aunque sea el Tren de Aragua. Aquí evidentemente hay problemas muy profundos y hay un involucramiento además directo del Partido Comunista que ha pretendido encubrir líneas de investigación. Caramba, hay sensatez. Hay sensatez. Este señor en 30 segundos resumió todo lo que nosotros hemos dicho aquí en todo este tiempo. Siguen. Tengan de tomar participación en esto, porque nos parece que lo importante hoy día es entregarle certezas a Chile. Existen algún tipo de indicios que podrían eventualmente llevar a que haya un móvil político detrás de esto. Desde el Partido Republicano lanzaron sus dardos directamente al PC. Incluso pidieron un oficio a Interior y CGGOC para solicitar información de viajes al extranjero de funcionarios, en particular de Juan Andrés Lagos, histórico militante comunista y asesor de la subsecretaría dirigida por Monsalve. Acá ha existido un anticomunismo primario, un anticomunismo enfermizo, un aprovechamiento oportunista, bajo, de mala clase, de un crimen terrible. No somos nosotros los que en nuestra historia nos hemos involucrado con países extranjeros para desestabilizar la política nacional. Miren la cara de comunista que tiene ella, ¿verdad? Se ve tan comunista. Vamos a ponerla completa. Mírenla. Tan comunista que se ve ella, ¿verdad? Impresionante. Mira qué comunista se ve la señora, ¿verdad? Tiene unos zarcillos comunistas, tiene un maquillaje comunista, tiene un tinte de cabello comunista, tiene un escote comunista. Oye, chico, pero ¿qué? ¿Cómo han evolucionado los comunistas en Chile, no? Últimamente. Y el otro que está detrás se ve que tiene mucho caviar entre pecho y espalda. En extensión que se agudizó luego que el embajador de Venezuela en Chile apareciera sin dar declaraciones en un homenaje a Gladys Marín organizado por el PC. No hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela. No hay nada, dice el presidente del Partido Comunista, que pueda hablar. Es decir, que el hecho de que hayan asesinado a un militar que se alzó en contra del chavismo no tiene nada que ver con el chavismo, según este... No, es que comunista... bueno, pero es que los comunistas... Comunista bueno, amigo, el que está en el otro mundo. Es bastante imprudente. Me parece que no era el momento para ese tipo de situaciones cuando tenemos una relación que está en un punto álgido, sea cual sea el escenario. El silencio del presidente Boric frente al caso ha abierto un flanco de críticas desde la oposición. Tras el hallazgo del cuerpo de Ojeda, el mandatario optó por defender al PC, acusando anticomunismo visceral de algunos sectores. Veo falta de empatía. Yo supongo que el presidente de la República no adscribe a la hipótesis que ha levantado parte del Partido Comunista de que esto se trataría de una conspiración norteamericana. Dejamos atrás la Guerra Fría hace bastante tiempo, pero no queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la Guerra Fría. Bueno, yo no sé si esta niña, otra desajustada, esta es Camila Vallejo. Esta niña tiene incrustado un pedazo del muro de Berlín en el cerebro. No, que si ya no atrás la Guerra Fría. Aquí no estamos hablando ni de la Guerra Fría ni de la Guerra Caliente. Aquí estamos hablando del asesinato de un hombre que fue secuestrado de su casa por unos tipos vestidos con uniforme de la PDI. De eso estamos hablando. Y estamos hablando de que frente a esa situación gravísima en un país como Chile, con el recuerdo que tienen de situaciones vividas en el pasado, un gobierno que reivindica la lucha por los derechos humanos y en contra de atrocidades supuestas cometidas en el pasado, su presidente tiene 15 días sin hablar del caso. ¿Cómo se llama eso? Empatía socialista. Deberían dejar la costumbre
de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos. Pero, amiga, señora, ¿y la empatía por la familia de Ronald Ojeda dónde está? ¿Dónde está el presidente manifestando? ¿Es que acaso han contactado a la familia Ojeda para darle sus condolencias y para decirle, aunque sea por cortesía, que van a investigar esto y que no va a quedar esto impune? ¿O es que para ustedes hablar de muertes políticas quedó nada más para hablar de Víctor Jara y de Carlos Prat de Letelier? Pero lo que pasa en el gobierno de ustedes no lo van a mencionar. Está muy bueno. Porque los resultados de eso ya los conocemos, son peligrosos y son graves. Ay, peligrosos y graves, las declaraciones. No, peligroso y grave es que haya habido un asesinato de un militar que se alzó contra el régimen chavista, de un militar valeroso que se alzó contra el régimen chavista, que tenía la categoría de exilado político, es decir, que ustedes reconocieron que era un luchador, que le dieron la protección que merecía, y que lo hayan secuestrado, lo hayan asesinado y haya quedado al descubierto la inacción de la policía o quizás la participación, pero sin duda alguna, la alcahuetería del Partido Comunista que forma parte del gobierno y el silencio del presidente de Chile. Eso sí es grave, señora. Eso sí es grave. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de usted y del jefe suyo? Que cuando estaban en la oposición decían que la violencia era la partera de la historia y ahorita que están en el gobierno dicen que la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Malditos sean. Hasta el fin de los tiempos. Pese al rechazo del Partido Comunista, el Senado fijó una sesión especial este miércoles para tratar el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, a la que está invitada la ministra Toá. Tensión política por un caso cuyo puzzle recién está armando la Fiscalía. La parte final del reportaje, se las voy a repetir. Se discutió en el Senado, en el Congreso, hacer una sesión especial para tratar el caso del secuestro y asesinato de Ojeda. Y todos los partidos estuvieron de acuerdo, menos uno, el Partido Comunista. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? ¿Por qué el Partido Comunista se niega a que se haga un debate en el Parlamento sobre la acción del gobierno frente al secuestro y asesinato de Ronald Ojeda? ¿A qué le teme el Partido Comunista? ¿Por qué se han lanzado de la forma en que se han lanzado a defenderse de algo que nadie los está acusando? Los tipos salen a decir, no, eso es anticomunismo. ¿Qué es anticomunismo? Reclamar que asesinaron a un militar venezolano que tenía la categoría de exilado político. Eso es anticomunismo. Denunciar los crímenes del comunismo es anticomunismo. Bueno, sí somos anticomunistas, pues. ¿O es que acaso el comunismo no ha dejado un reguero de muertos en la historia? ¿O es que acaso el comunismo no ha planteado la violencia como herramienta para llegar al poder? ¿O es que acaso el comunismo no ha establecido dictaduras horrendas a nivel mundial? ¿O es que acaso el comunismo no ha llenado el mundo de campos de concentración, de fusilamiento, de paredones, de sometimiento de la gente? Ay, pero qué horror ese anticomunismo. Ah, mira, pues. Ah, mira. Entonces, asesinan a una persona y aquí estos tipos están preocupados porque, ay, no, eso no podemos debatirlo porque eso es anticomunismo. Dicen los abogados, hay un latinazo, ¿no? Vamos a ver si algún abogado aquí me dice. ¿Cómo se dice el latinazo? Excusa no pedida, acusación manifiesta, ¿no? Dígame allí, doctora Tamari. O sea, ¿por qué se están defendiendo de algo que nadie los ha acusado? ¿Por qué el Partido Comunista dice, no queremos debatir eso? Están llamando a la ministra del Interior, pero es que es una cosa lógica. Esto es un escándalo monumental. Es que lo menos que debe hacerse es un debate parlamentario sobre la situación, sobre todo ante el silencio del gobierno y ante la gravedad que significaría que organismos de inteligencia de un tercer país entren como Pedro por su casa al territorio chileno, secuestren y asesinen y no pase nada. Por supuesto que es un tema que tiene que ser debatido, pero claro que tiene que ser debatido.
Pero el Partido Comunista dice que no, que ellos no están de acuerdo en que eso se esté debatiendo. No están de acuerdo con que eso se esté debatiendo. Y entonces, ¿cómo es esta vaina entonces aquí? Está como raro, ¿no? Están como hediondos en el Partido Comunista. Bueno, ellos siempre están hediondos, esa gente no se baña. Bueno, aunque vimos a esta señora que es del Partido Comunista Chileno, oye, con toda esa cantidad de avalorios, oro, diamantes, todas esas cosas que tenía esa señora encima. No, los comunistas han cambiado. Lo que no ha cambiado es su cinismo y su carácter criminal, porque la fase superior de la izquierda es el crimen. Y mientras más arriba en el escalafón de la izquierda estés, mientras más arriba del escalafón de la izquierda estés, socialdemócrata, ese va a ser delincuente. Socialista, se va a ser delincuente. Comunista, ya es delincuente. Ser comunista es ser delincuente. ¿O es que acaso el comunismo no plantea la implantación de la dictadura del proletariado a través de la toma violenta del poder? ¿O es que acaso somos pendejos y no hemos leído? Ay, no, porque un anticomunismo visceral. Bueno, amigos, después que uno ha visto lo que hace el comunismo, ser anticomunista es una obligación ciudadana. Y después de ver la forma en que ustedes actúan, no se puede hacer más que decir que ustedes merecen que la gente sea visceralmente contrarios a ustedes. Pero no se afanen, amiguitos, no se afanen. Porque la Corte Penal Internacional sigue actuando. La Corte Penal Internacional ha emitido un pronunciamiento. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen chavista ante dicho pronunciamiento? Asesinar a Ojeda. De lo que ha dicho la Corte Penal Internacional y de cómo quedará la Corte Penal Internacional, en la Corte Penal Internacional el caso contra el chavismo a raíz del tema del asesinato de Ronald Ojeda, vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy, martes 5 de marzo de 2024, año 11 de la desaparición de la Mortadela Galáctica. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías.